Retomamos la fase en la cual estamos haciendo referencia a todo lo que hace a la incorporación de los proyectos, solamente para tenerlo como de vuelta como un punto de partida y como referencia, este Gantt donde están las diferentes partes de lo que era la incorporación del proyecto de tecnología en todas las organizaciones. Así que de la misma forma que el lunes pasado terminamos hablando de lo que es la lista Moscow, la priorización de los requerimientos, hoy tenemos que hacer especial énfasis en cuatro cosas particulares que son, voy a ir a buscarlo directamente así lo ven de donde lo tomo del material, las cosas que tienen que hacer específicamente referencia a los temas relacionados con la administración de los proyectos. Entonces, nuevamente, como punto de partida, tenemos que, en principio, nuevamente enfocarnos en entender las características, las dimensiones de la gestión de proyectos y entender que cuando uno está hablando de tecnología está haciendo referencia a incorporar proyectos. Hoy nos vamos a meter muy en el principio de todo lo que es la evaluación económica de los proyectos. Nos tenemos que meter en entender las características que hacen a los proyectos de tecnología y los ejes en los cuales se maneja. Entonces, en este Gantt que teníamos visto, están todos los elementos de las fases de lo que debería ser este proyecto. Nuevamente, para que lo recuerden, se los comenté el día lunes, este era un proyecto que tenía la idea de incorporar un sistema de gestión en 5 países. La inversión total, o sea, lo que sería el eje costos, iba a ser de 7 millones de dólares y el plazo de ejecución iba a ser de 18 meses. Entonces, esto es lo que en principio se establece en la llamada fase de planeamiento, porque nuevamente en esa fase de planeamiento lo que estamos haciendo es armar lo que de aquí en más se va a llamar el baseline, el vaseline con B larga, vaseline, el baseline. Se arma un proyecto, se llama el baseline, y ese proyecto baseline es el que se usa como punto de comparación para analizar los desvíos. Cuando hacemos referencia a los proyectos, la idea principal es entender que hay una cosa que va a ser la planificación y otra que va a ser la ejecución. Para que quede clarito y no se preste a confusiones. Si todos los que están en esta reunión están estudiando la licenciatura en administración y vieron que en la página web de la facultad dice que vos te podés recibir de licenciado en administración en 4 años y medio, ese sería tu proyecto, esa sería tu fase de planificación. ¿Por qué esa sería el proyecto, la fase de planificación? Perdón por la voz también. Principalmente porque ese es el plazo establecido si se cumplen todos los requisitos y todas lo que son las condiciones en las cuales podés cursar. Prácticamente, si todos sabemos que la cursada tiene 28 materias, em, efectivamente, yo no las puedo estar haciendo en forma secuencial, sino que de alguna forma voy a tener que paralelizar, como por ejemplo cuando se superponen la construcción, las pruebas funcionales y demás, se van a tener que hacer algunas de esas actividades o alguna de las fases en paralelo. Entre nos sería alguna de las materias que se tienen que hacer en paralelo para poder llegar a ese factor tiempo que se está buscando. Entonces, cuando se habla de proyectos, lo primero que tenemos que ver es que todo proyecto tiene 4 dimensiones. Ahora nos metemos en detalle. ¿Por qué hablamos de las 4 dimensiones de los proyectos en sí? Porque una cosa va a ser la gestión del proyecto, es decir, cómo se va, hoy hablamos en detalle de las metodologías de gestión de proyectos, cómo se va a organizar, cómo se va a planificar, cómo va a ser la revisión, cómo van a ser efectuados los controles, qué mecanismos digamos, de monitoreo voy a tener en práctica, pero en principio todo proyecto va a estar enfocado en el alcance, el tiempo, el costo, la calidad, los recursos y los riesgos. Ahora, alcance, tiempo, costo y calidad son los 4 ejes centrales en los cuales todo proyecto, no necesariamente de tecnología, que quede claro, no necesariamente de tecnología, son los 4 ejes en los cuales todo proyecto se mueve. ¿Qué ocurre? Yo puedo, y esto creo que lo hemos charlado, creo no, estoy seguro que lo hemos charlado en alguna clase anterior, yo puedo empezar a tomar decisiones y empezar a considerar
temas que están relacionados con la eficacia y con la eficiencia. Hagamos un ejemplo. El recibirse de licenciado en administración para ustedes es un proyecto. Todo proyecto al final del camino, profundizo esto el día de mañana, todo proyecto al final del camino tiene dos grandes destinos. Uno es que ese proyecto finalice y no se haga nada con el producto de ese proyecto. Básicamente sería, te recibís y no ejercés. O sea, estudiaste, te recibiste, terminó tu proyecto de ser un licenciado en administración y listo. Digamos, no ejercés ningún tipo de opción profesional. Y la otra posibilidad es que todo proyecto se transforme en un proceso. Es decir, mientras que algo tiene, ahora vamos a hablar de fin y origen y finalización, cuando estoy hablando de un proceso, la idea es que la finalización, en principio, esto es teórico, pero que la finalización no ocurra nunca, porque los procesos tienen como objetivo que se puedan repetir a lo largo del tiempo sin solución de continuidad. Si yo instalo, para verlo por fuera, un sistema de facturación, una vez que hago todo el proyecto de instalar el sistema de facturación, el sistema, me voy directamente acá al Gantt, el sistema va a llegar a la etapa de producción y a partir de ahí yo voy a utilizar ese sistema para facturar. Si lo utilizo 5 años, 20 años o hasta que se, no sé, hasta que se congele el sol, 2.000 millones de años, no sé cuánto es lo que falta de vida útil de la estrella, ese sistema o esa tecnología va a ser utilizada nuevamente sin solución de continuidad. Pero hay que diferenciar, estaba acá, hay que diferenciar que las cosas pueden no ser eficientes, pueden ser eficaces, pero pueden no ser eficientes. Comparémoslo con su plan de carrera. La facultad dice que después de 4 años y medio sos licenciado en administración. ¿Puede que tardes más? Sí. ¿Puede que tardes menos? Sí, también. Es ahí donde va a aparecer, y no lo voy a profundizar hoy, el concepto del riesgo. Y esto lo quiero aclarar porque esto es un tema hasta si se quiere del lenguaje coloquial. Cuando uno dice algo es riesgoso, uno en principio está pensando que lo que es riesgoso tiene una connotación negativa. Y qué sé yo, esto es una cosa muy riesgosa, es una actividad riesgosa, por ende voy a tener que contratar algún seguro y como se trata de una actividad riesgosa, nuevamente perdón por la voz, como se trata de una actividad riesgosa, lo que vas a tener que hacer es, bueno, considerar la posibilidad de evaluar de que esa actividad tenga un resultado no esperado. Vos esperabas alguna cosa y no resultó así. Pero también hay que considerar el riesgo del punto de vista positivo. Y lo voy a volver a llevar al Gantt. Fíjense esto. Este proyecto, creo que les dije, comenzó en noviembre del 2014, 2013, perdón. En noviembre del 2013, que fue cuando ocurrió el kickoff, tenía previsto llevar esta primera fase de implementación, que era la fase de implementación de módulos comunes y Perú, tenía previsto que esto ocurriera al 1 de agosto del 2014. Esto quería decir que si uno veía todo el proyecto de 18 meses, la fase más complicada era la fase común más la implementación de Perú, porque iba a tardar 10 meses. Y el proyecto, para ser exitoso, dependía de que se implementara todo en 10 meses y a partir de ahí, en diferentes etapas, se pudiera implementar Argentina, se pudiera implementar Chile, se pudiera implementar Colombia, se pudiera implementar Brasil. Esa era la idea de lo que estaba previsto. Entonces, en principio uno podría decir, bueno, si este proyecto, y de hecho no ocurrió de esa forma, no se llega a implementar en producción el 1 de agosto, tengo el riesgo de que tarde más. La implementación terminó siendo el 1 de noviembre del año 2014, con lo cual hubo, vamos a llamarlo así, una demora de 4 meses. ¿Cuál es el problema que hay acá? Que el tiempo se dilate por el concepto y por la connotación que tiene la palabra riesgo, hasta si se quiere es comprensible. Uno dice esto es riesgoso y puede que sí, puede que no. También hay que considerar, y en tecnología siempre se considera, y cuando hablemos de seguridad lo voy a enfatizar, que el riesgo, en vez de tener connotación negativa, que el riesgo tenga connotación positiva, porque no es solamente la pérdida o el que algo se demore o que algo tarde más. El problema que también hay que considerar es que algo puede que sea más eficiente que lo planificado. Nuevamente, comparémoslo con la carrera. Si ustedes
compran a nivel proyecto que las 28 materias las van a cursar y que en 4 años y medio están recibidos, ese es tu proyecto, el baseline, que dice que te recibiste en 4 años y medio. Pero empiezan a aplicar un montón de restricciones. Y esto es, siempre y cuando curses la máxima cantidad de materias que te permite cursar el cuatrimestre. Siempre y cuando no boches o no te vaya mal en ninguna asignatura. ¿Podrías llegar a tardar 5 años en recibirte? Sí. ¿Podrías llegar a tardar 6 años? Sí. ¿Podrías llegar a recibirte en 3 años? Y alguien diría, bueno, es raro. No necesariamente. Yo, por ejemplo, mi carrera, siendo contador público para pasar a la Facultad de Derecho, muchas de las materias que eran de tipo tributario me las dieron por equivalencia al haber aprobado la materia correspondiente en la facultad. Con lo cual, yo no me recibí en el plazo previsto, me terminé recibiendo en 4 años. El plazo previsto era de 5. ¿Por qué? Porque hay algunas materias que yo no tenía que cursar porque ya las había aprobado, llamémosle, por equivalencias. Lo mismo les puede pasar a ustedes con cualquiera de las materias o con cualquier conocimiento que tengan. Los chicos que vengan de las escuelas técnicas y de las escuelas de, digamos, del Nacional Buenos Aires, Pellegrini, etcétera, no tienen que cursar el ciclo básico. Hay, de hecho, algunos contenidos que ya se te dan por aprobados. Eso pasaba con el Pellegrini y el Nacional Buenos Aires, pero ahora también pasa con las escuelas técnicas de la Universidad de Buenos Aires, que hay tres. Entonces, no necesariamente tenés que que cursar todo un año el ciclo básico. Por ahí lo puedes hacer en menos tiempo. Incluso con algunas facilidades, tales como UBA 21, hay algunas materias que las vas a estar aprobando, las vas a estar cursando antes de haber terminado el colegio secundario. Esto, nuevamente, son funcionalidades que te pueden minimizar la duración de la carrera. Ahora, ¿el que se recibió en 5 años es menos eficiente que el que se recibió en 4 años y medio? No nos apresuremos a responder porque quizá la persona se tomó un cuatrimestre sabático y dejó un cuatrimestre libre en cualquier momento de la carrera y no es que le fue mal en una materia y la recursa. Todas las materias en las cuales se presenta, aprueba, solo que no las hace en la misma secuencia en la cual está previsto. Y uno podría decir, bueno, ¿qué margen de tolerancia tengo a esto? Depende, porque acá es donde empiezan a jugar todos los ejes. Y cuando digo empiezan a jugar todos los ejes, estoy hablando de, entre tantas cosas, el alcance. El que se recibió de todos ustedes en 4 años y medio, cumpliendo con todas las materias, y un compañero de ustedes que en vez de 4 años y medio tardó 5 años y medio, un año más, cumpliendo con todas las materias, ¿es menos eficiente o es más eficiente otro? Lo que sí está claro es que el alcance, y esto es algo que hay que tener en cuenta, y es por eso que cuando se habla en el Moscow, y esta es una de las decisiones que se toman en Project Management, cuando veo que quiero hacer una cosa y que voy a tardar mucho tiempo y que se me van a disparar todas las variables, la forma más, entre comillas, que quede claro, fácil de mantener casi todas las demás variables dentro de lo planificado es sacar alguna de las cosas que pensaba hacer del alcance. Y vamos a los casos actuales que pasan en la propia Facultad de Ciencias Económicas. En principio, ustedes pueden cursar hasta 3 materias por cuatrimestre y una materia en forma virtual. No en esta del intensivo, no en la modalidad de la clase de hoy. Pero uno pueden hacer 3 materias de forma presencial, llamémosle, y una materia en forma virtual. Con lo cual, potencialmente podrían cursar y aprobar 4 materias a la vez. Ahora, puede que algunas materias sean más complejas que las otras, puede que en algún momento los conceptos que están abordando sean totalmente novedosos, como puede pasar incluso con esta asignatura, pero vos tenías planificado cursar 3 materias, dejo de lado la virtual por ahora, y te das cuenta que una es más o menos llevadera, que la otra es muy complicada y que la más tercera es más complicada y encima el muñeco, el docente que está acá, te toma presentismo. Con lo cual, como parte de tu gestión, como parte de tu administración, tomás una decisión que te afecta puramente a vos. Y esto es, y mira, me inscribo en 3. Si veo que las 3 las puedo dar y las puedo aprobar, y esto que quede claro, lo hemos hecho todos. Si veo que las puedo aprobar, sigo.
Si hay alguna que se me está complicando, si cuando estoy avanzando se me superpone la fecha de primer examen, segundo examen, me piden trabajito práctico, me piden trabajito individual y grupal, que la exposición final, y probablemente en algún momento digas, no tengo ahora la capacidad de poder hacerlo y por ende, de las tres materias, una la abandono, la saco del alcance. Y es por eso que el factor alcance es crucial. ¿Qué implica el factor o qué implica el eje alcance? El alcance es definir qué se va a entregar, qué se va a hacer. Esta palabra entregar va de la mano de la traducción al español, castellanización, adopción, si se quiere, lingüística, de la palabra en inglés que es deliverable, algo así como le decimos en español el entregable. Del entregable hablo en unos minutos más, pero en principio, cuando vos estás haciendo referencia al alcance, estás diciendo todo lo que va a realizarse, las funcionalidades que va a incluir, qué procesos vas a terminar afectando en tu organización y si yo defino que sí, indirectamente defino que no. Fíjense que en la propia Facultad de Ciencias Económicas tenemos materias que son comunes a casi todas las carreras. Básicamente el CBC es común a todas las carreras. Ahora, hay algunas materias que aprobándolas como contador te las dan como equivalencia de licenciado, que aprobándolas como licenciado te la dan con equivalencia de contador. De idéntica forma, contador, actuario, licenciado en sistemas. Hay algunas materias que estás con una proximidad importante. Entonces, de la misma forma que yo digo que forma parte de un proyecto de sistemas, tengo que decir que no forma parte de un proyecto de sistemas. Lo que sí es importante aclarar ya desde el vamos, dentro de estos cuatro ejes principales, tengo que aclarar que el alcance es lo que yo pretendo hacer, pero no lo que necesariamente, o vamos a decirlo así, que pueda llegar a ejecutar. Una cosa es lo que yo planifico, otra cosa es lo que yo ejecuto. Y hagamos un ejemplo, como me gusta decir, cine de terror. Yo estoy seguro que todos ustedes, si quisieran empezar a contabilizar cuánto llevan de la carrera, vas a saber a ciencia cierta ¿en qué momento empezaste a cursar tu licenciatura en administración? Saltemos por ahora el CBC. ¿Desde qué momento pasaste del CBC, viniste bajo el paraguas de económica? En el CBC también lo estabas, de hecho, que quede claro. Pero ¿desde qué momento estás en económicas y a partir de cuándo empezás a contar el kickoff, el puntapié inicial? Estoy seguro que, sin dudarlo, te acordás cuál fue la primera materia que cursaste y estoy seguro que también te acordás cuál es la primera materia que aprobaste dentro de la licenciatura en administración. ¿Sabés en qué momento comenzaste? ¿Tenés un inicio determinado? Vos me podrías decir, y vos te podrías decir, no es para hacer una encuesta ni nada por el estilo, pero vos te podrías decir, yo empecé a cursar en tal momento. Por ejemplo, mi inicio en la Facultad de Ciencias Económicas, sin querer queriendo, coincide con mi inicio docente, porque como venía con un título de programador, fui ayudante para dar clases de computación en aquella época y mi inicio es en el segundo cuatrimestre de 1990 y la primera materia que aprobé fue álgebra. Eso fue lo primero que me resultó. Mientras que yo tengo el inicio en todo proyecto determinado, lo que tengo es una finalización, y esto que quede claro, estimada. La facultad te dice que si vos entras en el año, pongámosle, 2026, 4 años y medio después, salís por la puerta, cumpliendo con todas las materias, habiendo cursado todo lo que te pidió la facultad cursar, sin digamos, bochar ni quedar insuficiente en ninguna, 4 años y medio después, salís recibido de licenciado en administración. Esto quiere decir que si empezaste en el primer cuatrimestre del 2026, a fin del primer cuatrimestre del 2030, 4 años y medio, vos salís recibido. ¿Pero lo tenés en claro? No. Vos sabés cuándo empezaste. Perdón, origen determinado. Pero la finalización es estimada. Cuando hablamos de riesgo, y es acá el tema del alcance, ¿cuánto puede durar tu carrera? Y ahí ya va a depender de cómo curses.
Porque la facultad te plantea un proyecto, pero la ejecución es individual de cada uno de nosotros como estudiante. Entonces, cada uno de nosotros dice, y mira, curso 3 por cuatrimestre, esta materia que es más complicada la curso solita, esta otra veo si la puedo calzar en algún intensivo, esta otra veo si la puedo cursar en forma virtual, pero vos vas manejando la ejecución de tu propio proyecto, que es tu carrera para recibirte licenciado en administración. Vos estás tomando esa decisión. La planificación es una cosa, la ejecución es otra. Independientemente del camino que elijas, el alcance es el mismo. Si vos no cumplís con las 28 materias que te plantea la facultad, no interesa si debes una o debes 15, no cumpliste, no sos licenciado. Cumpliste con las 28 materias, sos licenciado. Así de corto, porque ese es el concepto del alcance. La facultad me dice, te doy un título si vos aprobás 28 materias. Aprobaste las 28 materias, sos licenciado en administración. Punto. Nada que discutir. Después veremos, y esto hasta si se quiere es un tema subjetivo, la eficiencia. Si vos cursás de a una materia por cuatrimestre, no cursás en los intensivos, no cursás en forma virtual, vos cursás una materia por cuatrimestre, tu carrera, lamento decírtelo, sacando las 6 del CBC, son 22 materias más. Esas 22 materias implican que tu carrera es de 11 años y que te vas a recibir a los 11 años. El alcance va a ser el mismo, las mismas 28 materias aprobadas, 6 del CBC, 22 de dentro de la carrera, pero el factor tiempo va a verse distorsionado, el factor costo va a verse distorsionado, porque en una cursada regular, voy a hacerlo así bien, ¿cómo decir? Terrenal, te tomas un colectivo para ir a la facultad y te tomas otro colectivo, supongamos, para volver a tu domicilio. Pero con un colectivo de ida y un colectivo de vuelta, en el día vos cursás, pongámosle 3 materias. Si cursás una materia por cuatrimestre, un colectivo de ida para una materia, un colectivo de vuelta al margen del factor tiempo que se va a dilatar de los 4 años y medio a potencialmente los 11. Nuevamente estoy asumiendo que no abandonaste ninguna, con lo cual no perdiste el tiempo, sino que las vas dando una en secuencia después de la otra y al final del camino cumplís con todo y te recibiste. Básicamente cumplís con el alcance. Si esto lo prolongás en el tiempo, el factor costo va a estar. El otro tema que se considera con los proyectos es, voy de vuelta para acá, es perdón, lo voy a mostrar directamente acá. Hablamos de alcance, tenemos que hablar de la calidad. Acá uno piensa, de vuelta, el idioma español nos lleva a eso desde la parte lingüística, si se quiere, a pensar que algo es de buena calidad. Y la buena calidad es absolutamente subjetiva de la ejecución del proyecto. Vamos a poner el ejemplo. Si todos los que están acá tienen promedio 10, todos van a recibir un diploma adicional, el magna cum laude, que le van a decir, bueno, estás distinguido. Pero la calidad implica que al margen del diploma y el reconocimiento, el que es totalmente válido, el diploma que vas a recibir de la Universidad de Buenos Aires es el mismo, sea tu promedio 10, sea tu promedio 8 o sea tu promedio como el mío 4,19. El diploma es exactamente el mismo. Y acá podríamos decir, ¿quién es mejor? ¿Quién es de mejor calidad? Y vos dirías, bueno, numéricamente 10. El que se sacó 10 es el mejor. Ok, eh, no tenemos que caer en tecnología en la simple diferencia numérica o algorítmica, porque nuevamente la calidad está relacionada con el funcionamiento de la tecnología. No es simplemente saber que alguien tiene mejor promedio que vos y por ende, comillas, es mejor alumno. Hay un montón de personas que tienen muy buen promedio que no tienen resultados cuando están ejerciendo su profesión. Y hay otras personas que podríamos decir de promedio bajo, hasta como dicen coloquialmente, uno más del montón, que hace cosas maravillosas y cosas novedosas. Entonces, los proyectos de tecnología no solamente se mueven por el factor alcance, es decir, lo que yo quiero realizar como parte de ese proyecto, sino también en base al factor calidad. Ahora, profundizo cuando explique los cuatro. Otro tema es el tema costos. En principio, cuando se hace un presupuesto de tecnología, se establece alguna forma de presupuestar y se establece el valor constante en moneda dura.
En este ejemplo que les mencioné de esta compañía multinacional, la idea era que el costo total del proyecto, para que todo se ponga en marcha, era de 7 millones de dólares. Ahora, ¿los costos pueden ser mayores? Sí, claramente. ¿Los costos pueden ser menores? Sí, también. La idea de la gestión de proyectos de tecnología en todo lo que corresponde al eje costos es, es que los costos de la tecnología estén controlados de la mejor forma posible. Y cuando digo estén controlados de la mejor forma posible, que esos costos, de alguna forma, puedan ser, vamos a decirlo así, pagados por la empresa. No es el término que estoy buscando en este momento, pero que puedan ser pagados por la empresa. Voy al proceso de aprobación. Cuando nos dimos cuenta que ese proyecto podía funcionar, hicimos la comparación y en algún momento tiene que venir la propuesta de financiamiento. En algún momento tenemos que decir, bueno, ¿cómo hay que presupuestar esto? Perdón, hablamos el lunes de los estándares de la industria y el anticipo típico de un proyecto de tecnología es 30% por anticipado. No estamos hablando de la compañía que vende el software estándar de mercado donde primero paga las licencias, o sea, toda la licencia tiene que estar pagada para que comencemos y después vienen los valores adicionales de los cuales hablo mañana, todo lo que es la parte de consultoría. Una cosa son los valores de licenciamiento y otra cosa es, en este caso, la ejecución del proyecto. La ejecución del proyecto, por la complejidad que tenía y el estándar de mercado, es 30% de anticipo, con lo cual para poder llegar a este punto, el kickoff, hubo que poner por anticipado 2.100.000 dólares. Estándar de la industria. Algunos te van a cobrar más, otros te van a cobrar menos, pero nuevamente es estándar de la industria. Los costos pueden variar, pueden haber riesgos, pueden existir errores de presupuestación la mayoría de las veces. Los riesgos en principio no lo trato hoy en detalle, lo tratamos en la semana que viene, pero los riesgos en principio son todos aquellos que yo voy a tratar de mitigar idealmente, de transferir si es posible, si hay alguien que los quiera aceptar a cambio de un costo, o eventualmente no me va a quedar otra más que aceptarlo. Entonces, riesgos hablamos la semana que viene. El otro elemento es el factor tiempo. El factor tiempo, con las características que sabemos que se usan en los proyectos de tecnología, es el factor que yo, por más que quiera, nunca voy a poder alterar. Si tenía que hacer 3 actividades, puedo dejar una fuera del alcance y cumplo con el tiempo. Si no me alcanza la plata, puedo pedir algún tipo de descuento, puedo pedir que los inversionistas coloquen más plata, puedo pedir un préstamo bancario, puedo de alguna forma el factor, ¿cómo decir?, costo, soslayarlo y cumplir con el factor tiempo. La calidad no me convence. Y mira, yo tenía pensado mudarme el fin de semana, pero el pintor, como está el tiempo húmedo, le iba a dar 2 manos de pintura y la verdad es que si le da 2 manos de pintura, como está el tiempo húmedo, no seca y por ende se me va el factor tiempo. Entonces el pintor dice, saquemos del alcance las 2 manos de pintura y dejemos una sola. Entonces, de alguna forma, yo acepto que en vez de tener 2 manos de pintura, tenga una. Y después veré si es que lo quiero hacer. Pero lo que es claro es que el factor tiempo yo no lo puedo alterar. Por más que quiera, no puedo alterar el factor tiempo. A lo sumo podré recortar funcionalidades, pero si recorto funcionalidades me traigo el tiempo. Pero el tiempo que transcurrió no se puede recuperar. Nuevamente, ustedes están en esta cursada intensiva haciendo una inversión de tiempo, de dinero, en aprobar esta asignatura. Y si te va mal, las 4/5 semanas de este intensivo es tiempo que se perdió. Porque no solamente no obtuviste el resultado, después podríamos ver, bueno, ¿con qué calidad? ¿Aprobé con 4 o aprobé con 10? Y va a depender de tu esfuerzo, ¿no? No es un tema que yo tenga algún tipo de limitación ni te diga este es el rango de aprobación. Todos los que cursan en intensivo, nota máxima tanto, que te lo dicen algunas cátedras, no es el caso nuestro. No tenés ningún tipo de límite por ahí, pero el tiempo que vos estás invirtiendo, incluso acá, junto con el resto de las 65 personas que están, es un tiempo que vos destinás a cursar esta asignatura. Y ese tiempo, si no lo transformás en una materia aprobada, es tiempo, 5 semanas de trabajo de estudio, que perdiste. Porque vas a tener que recursar la materia en cualquiera de las modalidades. No viene el caso por ahora. Entonces, estos 4 ejes
que hablan del alcance, el tiempo, el costo, la calidad, son los cuatro ejes principales de los proyectos de tecnología. Ahora, factor riesgo, ya lo decimos. El otro tema es la asignación de los recursos. Todo recurso, todo proyecto en sí va a depender de recursos humanos y recursos técnicos. Yo voy a probablemente en todo proyecto de tecnología tenga la necesidad de incorporar personal o que alguien esté destinado a trabajar en mi proyecto, y a ese proyecto le voy a tener que destinar para que la persona venga a trabajar algún tipo de remuneración. Nuevamente, estas son las cuatro dimensiones de los proyectos, que son alcance, costo, calidad y tiempo. Nuevamente, el que yo no puedo evitar es el tema del factor tiempo. Avancemos con gestión tiempo. Cuando venimos a ver, si me da acá, cuando venimos a ver los proyectos de tecnología, y esto es algo que quiero dejar en claro desde ahora, cuando venimos a ver los proyectos de tecnología, nos damos cuenta que hay que cumplir con un montón de cosas que, como ya venimos viendo, forman parte del alcance del proyecto. Ese alcance del proyecto tiene que ser gestionado de alguna forma. Cuando hablamos de gestionar el proyecto, no lo había puesto ahí, lo había puesto acá. Cuando estoy hablando de gestionar un proyecto, se involucran cuatro elementos. Uno que está relacionado con las herramientas de gestión de proyectos o lo que se llama project management. Después hablamos, hoy no, perdón, mañana hablamos. Los modelos de análisis, los modelos de desarrollo y las metodologías de diseño. Todo eso, los cuatro elementos, forman parte de la ejecución del proyecto. Como hoy nos tenemos que enfocar en metodologías de análisis y metodologías de diseño, tenemos que entender, incluso con la gestión de los proyectos, es que, y esto quiero que quede claro desde este momento, todos los proyectos hacen todo. Vamos a decirlo sobre este Gantt. Si este proyecto implicaba implementar esto en la primera fase para el 1 de agosto, todo lo que yo veo acá, todas estas fases, las pruebas, la construcción, el diseño, la capacitación, las pruebas de estrés, todo esto que está acá, se tiene que cumplir. Por ende, forma parte del alcance. Ahora, cuando viene el tema de la ejecución, es donde empiezan a aparecer las diferencias, porque cada ejecución es distinta. Cada metodología hace foco en diferentes cosas. Después hablamos de todo lo que ocurre con las metodologías. Entonces, si bien yo tengo que cumplir con la totalidad de los elementos que forman parte del alcance, esa totalidad de metodologías hacen que yo tenga que, nuevamente, elegir o ver cuál es la metodología de gestión de proyectos que es aplicable en mi caso. Pero lo que sí tiene que quedarnos en claro a todos es que todos los proyectos hacen todo, perdón, todos los proyectos, todas las metodologías de gestión de proyectos hacen todo. Esto es una idea clave, pero no lo ejecutan y no lo realizan de la misma forma. Va de vuelta. Todas las metodologías de gestión de proyectos hacen todo, pero, un gran pero, no todas las metodologías lo hacen de la misma forma. Y lo podemos ver directamente en la carrera. Ustedes están eligiendo cursar esto en modalidad intensiva. Algunos de ustedes eligieron algunas materias en intensiva y hay otros que dicen en 5 semanas no me da el tiempo, necesito mayor tiempo de asimilación, y es por eso que la facultad te dice, bueno, la cursada cuatrimestral corresponde a 64 horas, básicamente 16 semanas de clase. Entonces esa cursada cuatrimestral o esta materia tiene 64 horas de dictado. Esto es un tema de elección al ejecutar. La materia aprobada en modalidad intensiva, en modalidad virtual, en cursada cuatrimestral o eventualmente si te presentas para dar el examen en forma libre, la materia es exactamente igual en cuanto a su valoración. Aprobada por cualquiera de las modalidades es una materia aprobada que cuenta como una de las 28 que necesitas para recibirte licenciado en administración. No hay nada que dudar al respecto.
Que vos hayas elegido modalidad intensiva o hayas elegido modalidad cuatrimestral es una decisión de ejecución. Cuando vamos a hablar de tecnologías, eso es una decisión de tecnologías. Entonces, a ver acá. ¿Qué pasa con el tema de las metodologías? Cuando uno está incorporando tecnología en una organización, claramente voy a tener que hacer algún tipo de análisis. Necesito saber, y ya de hecho lo hice allá al principio de todo con los estudios de prefactibilidad. El estudio de prefactibilidad es minucioso pero a grandes rasgos. Ahora necesito ir a ver el proceso detallado, cómo se va a ejecutar en el momento en que sea necesario. Y es así que aparecen metodologías de análisis y metodologías de diseño. Toda incorporación de tecnología va a tener análisis seguro y casi siempre va a tener metodologías de diseño. Excepto que quede claro, alguna tecnología sea denominada propietaria, excepto en ese caso, yo no voy a tener en ese caso puntual una metodología de diseño. Y ahora lo explico. ¿Por qué digo en tecnologías propietarias que no voy a tener una etapa o una metodología de diseño? Porque cuando estamos hablando de tecnología propietaria, estamos haciendo referencia a tecnologías que son realizadas por un fabricante y que yo, en este caso en la gestión de los proyectos de tecnología, no puedo alterar ni modificar su funcionamiento. Pasa en casos muy puntuales. Y esto mañana hablamos en detalle, porque vamos a hablar de los SLA y la consultoría. En algunos casos muy puntuales, pasa porque quien me vende esa tecnología, quien me ofrece esa tecnología, eh, no quiere alterar el funcionamiento. Y alguien podría decir, pero ¿por qué no quiere alterar? Porque su modelo de negocios parte de la base de que esa tecnología no se puede alterar. Ejemplos. Si yo voy a un local y me cobran con un postnet, me cobran con Mercado Point, me cobran con con, no sé, con algún mecanismo de cobro que está preestablecido, yo, empresa que adopto ese mecanismo de cobranza, no lo puedo alterar. No puedo alterar las funcionalidades. Todo lo que viene de fábrica está ya predefinido y no lo puedo cambiar. Motivo por el cual no voy a tener metodología de diseño, porque yo al postnet lo tengo que aceptar como viene, a caja cerrada, y no lo puedo alterar internamente. Ahora, en la mayoría de los sistemas de gestión, y esto sí puntualmente lo vemos mañana, en la mayoría de los sistemas de gestión, existe la posibilidad de adaptarlo al funcionamiento de mi organización o eventualmente adaptarlo al funcionamiento de mi rubro o eventualmente hacerle alguna adaptación con algún desarrollo a medida. Esto que vamos a llamar customización. Pero todas las metodologías y toda incorporación de procesos de tecnología necesariamente parte de tener análisis. ¿Qué significa esto de una metodología de análisis? Y acá, nuevamente, todos los... hago un poco de historia. La incorporación de tecnologías y el mundo de las tecnologías de la información tiene desde el punto de vista de la mirada administrativa 76 años, porque recién a partir de 1950 se empieza a contar en términos concretos la utilización de equipos de cómputo y tecnologías de la información para procesos administrativos. Antes estaban pensados en procesos, digamos, en computación aplicada a la maquinaria bélica de la Segunda Guerra Mundial o a la creación de productos y elementos de corte científico. Una cosa era usar tecnología para, no sé, para consolidar y para limpiar algún tipo de proceso, generar algún tipo de producto con cierto nivel de pureza, pero desde 1950 hasta esta parte es donde con mayor adopción en forma permanente se empiezan a utilizar tecnologías de la información para decisiones de negocios. Entonces, ¿cuál es la idea de las metodologías de análisis? Necesariamente tengo que pasar por una etapa cuando estoy viendo, voy nuevamente acá al Gantt, perdón. Yo tengo que pasar por una etapa en la cual empiezo con el fit gap para saber que sí, que no,
pero después tiene que venir el modelado de procesos, tiene que venir el análisis, porque vayamos a un ejemplo, hasta si se quiere, trivial. Este es un sistema de facturación y este sistema de facturación va a tener todos los controles de administración por oposición que todos sabemos. El que factura no es el mismo que remite, el que cobra no es el mismo que paga, el que contabiliza no es el mismo que cobra. Tiene que haber procesos y control por oposición. Ahora, cuando voy al análisis es, ok, ¿quién lo va a hacer? Lo va a hacer el sector de administración. Ok, el sector de administración es muy amplio. ¿Quién del sector de administración? El que hace la contabilidad. Todos los del área de administración hacen todos la contabilidad y todos generan asientos en todas las cuentas. Si eso es lo que está ocurriendo, me da elípticamente idea de que hay cierto descontrol. Esto es más o menos como que yo me meta en un sistema de gestión y como soy del área de administración, puedo administrar y modificar los datos en el sistema en lo que me venga en gana. No me gusta el inventario, ajusto al inventario. No me gusta el saldo de caja, voy al saldo de caja. Pará, me vas a decir. No todo el mundo debería poder tocar todo. Esto es un tema de un principio mínimo de seguridad que vamos a hablar ya sí semana que viene. Entonces, cuando estoy yendo a las metodologías de análisis, ya estoy buscando dónde estaba, un segundo, acá, cuando estoy yendo a las metodologías de análisis, la idea es entender que para implementar tecnología voy a tener que analizar en qué contexto y en qué lugar lo voy a implementar. Puede parecer algo, como me gusta decir, pajaritos de colores todo esto, pero esto implica decisiones que tienen impacto directo en el negocio, en cada área de negocio, independientemente de si genera beneficios o genera costos. Tiene impacto directo, por ende, cuando voy a analizar, tengo que, primero, utilizar técnicas y herramientas que sean adecuadas, que me permitan comprender dónde voy a implementar, que me permitan modelar porque es más fácil, es muy fácil pensar, este es un sistema que cuando emite esto lo manda por correo electrónico. Ok, perfecto. ¿De qué correo electrónico lo manda? Ah, no lo tengo claro. Bueno, analicemos quién lo va a enviar. Entonces, necesito también especificar requerimiento de información. Puede parecer una tontera, pero hay una diferencia no menor entre un proceso y un listado que yo tenga que sacar cada día a primera hora, a las 9 de la mañana, y otra cosa es que el listado esté generado en forma automática antes de las 9 de la mañana y que en vez de que yo como usuario entre y pierda tiempo en ejecutarlo, que el listado esté pregenerado. Entonces, necesito analizar qué solución tecnológica voy a estar aplicando para cada problemática de negocio. Entonces, analizar un sistema en la etapa de lo que es el ciclo de vida de un sistema, recordemos, o un sistema se implementa y deja de ser utilizado o un sistema se transforma en un proceso, pero esto es crucial para saber específicamente cómo voy a implementar ese sistema. La segunda parte son las metodologías de diseño. Y esas metodologías de diseño van a depender exclusivamente de la complejidad del sistema. Mientras que en el análisis decimos qué tiene que hacer el sistema, en el diseño tengo que decir cómo lo hace el sistema. Son complementarios entre sí. Un buen análisis no necesariamente implica buen diseño, pero un mal análisis implica mal diseño. Creo que los mencioné el lunes con ustedes y si no fue con el curso anterior, pero en este proyecto de nivel regional, como había ese prurito de que los que estaban a cargo sabían de todo y los demás no aportaron mucho, básicamente después se dieron cuenta que habían analizado casi todo bien, pero les había faltado una interfaz de descuento de sueldos. Y cuando quieren implementar, lo validan con el negocio y el negocio dice, falta tal interfaz. Y todos dijeron, ¿qué interfaz? Y acá está, no está la interfaz, porque la interfaz vos pensás que funciona en todos los países de la región igual y no funciona igual, porque en Perú hay una problemática distinta, con lo cual el análisis general era el mismo, pero el análisis detallado no. Cuando fueron a construir se dieron cuenta que tenemos que posponer todo porque falta esto. Y efectivamente, un mal análisis implica mal diseño. Pero, en el otro extremo,
Un buen análisis no implica buen diseño. Es por eso que cuando, nuevamente, mientras que en el análisis yo digo qué tiene que hacer el sistema, en el diseño digo cómo lo va a hacer, con qué tecnología, bajo qué parámetros, cómo va a estar gestionado todo eso. Entonces, la idea de análisis, por un lado, es conocer el qué y en el diseño tengo que llevar a la parte del cómo. Casi seguro, todos los que están acá, ninguno de ustedes va a trabajar el día de mañana, porque si no sería hasta, si se quiere, la carrera equivocada, llamémosle. Ninguno de ustedes va a estar trabajando en lo que es la implementación de tecnologías. Van a estar afectados, pero no van a estar haciendo de eso su forma o su profesión principal. Ahora, cuando estamos haciendo esta diferenciación entre el análisis y el diseño, tanto el análisis, que quede claro, como el diseño los impacta a ustedes. Porque de nuevo, el analista más experimentado se puede equivocar, puede tomar malas decisiones, te puede presentar para la validación, voy al ejemplo de acá, te puede presentar para la validación y el negocio se da cuenta que hay algo que está mal planificado, que fue mal analizado, que no está documentado como corresponde o que no se entiende el requerimiento, lo que fuese, pero de alguna forma alguien lo validó. Si ese sistema o esa tecnología impacta en tu trabajo, tenés que estar involucrado y tenés que advertir todos los inconvenientes o inconsistencias que detectes. Eh, Nuevamente, no te dedicas a la tecnología, pero la tecnología te termina afectando y te termina impactando. Entonces, analizar es, por un lado, perdón, me equivoqué. ¿Dónde estoy? Ya ni me acuerdo dónde está. Acá. Está acá. Bien. Entonces, no es solamente entender qué va a hacer el sistema, sino cómo se va a diseñar. El diseño también es importante. Nuevamente, no implica que los que estamos en esta reunión, bueno, yo sí, o alguien más puede que sí, se dediquen a ver las interfaces de usuario, a ver la experiencia de usuario, se dediquen a ver la facilidad, la rapidez o lo que no corresponda. Ahora pongo un ejemplo del día de hoy. Em, pero nuevamente, el diseño también va a formar parte de tu toma de decisiones. Creo que en su momento les dije, a partir de ahora empiecen en todo lo que sea interacción entre ustedes, personas, y alguien que les da servicio, una atención al cliente, una mesa de entrada o algo por el estilo, presten atención a la cantidad de clics y a la cantidad de pasos que tiene que hacer la persona para poder interactuar con cada uno de nosotros. Porque si el proceso es muy complejo, probablemente pueda ser beneficiado y probablemente pueda ser eficientizado en el sentido de que no se tarde tanto tiempo. 1 o 2 segundos de, vamos a llamar así, de ganancia temporal no es mucho en la transacción individual. 1 o 2 segundos en un volumen de transacciones, estoy hablando de Big Data, de transacciones más o menos importantes, 1 o 2 segundos hace que todo el proceso se lentifique. Ejemplo del día de hoy. Si entre las 10 de la mañana, no se sabe exactamente en qué momento empezó, pero supongamos a las 10 de la mañana, entre las 10 de la mañana y pongamos las 10:20, quisieron hacer algún pago con la plataforma de la billetera virtual de Mercado Pago, se había caído todo el proceso de pagos. A tal punto es esto que si estabas en un supermercado, querías pagar, probablemente te habían descontado la parte correspondiente de lo que tenías que pagar y en el supermercado no llegaba el pago correspondiente y por ende no te podían dejar que te retires. Y te decían, bueno, como mecanismo alternativo, volví a escanear el QR, volvé para atrás y eso hace que el proceso, de alguna forma, se anule y aborte y te devuelva la plata que te descontaron. Bueno, ese proceso en sí, hasta que se dieron cuenta que estaba fallando y tomaron todas las acciones correctivas, y uno podría decir, 20 minutos no es mucho tiempo. Bueno, 20 minutos probablemente no sea mucho tiempo en lo individual, pero es mucho tiempo en la acumulación. Muy probable que cuando el mecanismo de pago se satura y no puede compensar rápidamente, algunas personas que estaban en la línea de espera dicen, "Y no voy a estar esperando, encima tengo gente adelante y el proceso se cae y el que está procesando no le devuelve la plata y el cliente no se quiere ir y el comercio no te deja ir porque no cobraste. Bueno,
empiezan un montón de eh, temas a funcionar y a impactar en la gestión de la organización. Es por eso que también es importante en un concepto que vemos mañana, que es la gobernanza de los datos. ¿Qué hago con todo esto? Porque implementar tecnología parece simple. El tema es que ahora tengo que ver cómo puedo lograr que esa tecnología quede implementada y que funcione bien. Pasemos a las llamadas metodologías. Nuevamente, todas las metodologías, lo que voy a mencionar acá, todas las metodologías hacen todo, pero no de la misma forma. Si uno se pone a pensar que esta disciplina de tecnologías de la información tiene unos 70 años de antigüedad, convengamos que, como la computación venía de la ingeniería, las primeras metodologías con las cuales se diseñaban los sistemas y las tecnologías era una metodología basada en términos de ingeniería. La ingeniería electrónica o computacional, que es la que nos da origen desde la mirada técnica a la gestión de las tecnologías, heredó, como se dice académicamente, el corpus o el cuerpo de conocimientos de lo que fueron todas las ingenierías a lo largo de la historia. Todas las ingenierías, siendo la más antigua, la ingeniería civil, explicitaron cómo se tenían que hacer las cosas metodológicamente para que los desarrollos salieran bien. Básicamente, tenés que cumplir con todo lo que te pido para que no se te caiga la casa. De la misma forma, la ingeniería civil, cuando pasa a la industria automotriz, tenés que cumplir con toda esta metodología secuencial para que de alguna forma no se te rompa el producto que estás fabricando. De idéntica forma con todas las demás ingenierías, y esto es lo que pasó en el Muy inicio. bueno. ¿Qué pasó? Y esto es lo que pasó en el inicio, específicamente con las tecnologías aplicadas en las organizaciones. Ahora, estas metodologías, cuando estamos hablando de sistemas de computación o sistemas de tecnología, en algunos casos, muchos, sigue siendo válido aplicar las metodologías tradicionales. Pero cuando uno se pone a pensar que cada metodología que se plantea es una evolución y una mejora de la metodología anterior, la metodología tradicional tiene 75 años de antigüedad. La metodología ágil que están acá tienen aproximadamente 25. Entonces uno podría decir, voy a usar algo que tiene 70 años de antigüedad o de vejez cuando puedo usar algo que es un poquito más moderno. Entonces, en esa lógica está en el imaginario común pensar que, por definición de la palabra, como es una metodología ágil, es mucho mejor. La respuesta es en principio ni, pero lo que sí tiene que quedar en claro en todos los casos es que todas las metodologías, perdón, todas las metodologías hacen todo, pero no de la misma forma. Probablemente muchos de ustedes, y no estoy hablando específicamente de proyectos de tecnología, estén hablando o estén utilizando metodologías ágiles al día de hoy. No necesariamente para proyectos de tecnología, si bien el objetivo original era proyectos de tecnología, pero la metodología que más se difunde de las ágiles, la que se llama Scrum, S-C-R-U-M, Scrum, la metodología Scrum es aplicable a multiplicidad de procesos y a multiplicidad de áreas de las organizaciones. Pero originariamente, no perdamos de vista, estaba pensado en tecnologías de la información. La idea de todo esto fue que, y lo voy a poner por ejemplo, la metodología tradicional era una metodología, después lo ven en detalle, la metodología tradicional es una metodología en la cual se desarrolla algo cuando está aprobado en su totalidad. ¿Esto qué significa? Ejemplo, voy acá de vuelta al Gantt. Me lo voy a traer acá así de costado, así ya no lo pierdo. ¿Se me da bolilla? No me da bolilla. Acá. Voy de vuelta al Gantt. En una metodología tradicional, yo no me pongo a hacer nada. Cuando digo nada es técnicamente nada, hasta que esté toda la documentación de todo lo que se va a hacer en forma puntillosa y detallada, de todo lo que se va a hacer en cada uno de los días y horarios, y quién lo va a hacer, y todo cerrado hasta que no esté hecho todo en su totalidad. Esto implica que este proyecto requiere que para que pueda ser ejecutado, que toda la documentación, todo esté hecho previamente a comenzar, antes del kickoff.
¿Por qué antes del kickoff? Porque en el kickoff yo empiezo ya a ejecutar. Bueno, antes de ejecutar con una metodología tradicional tenés que tener todo realizado de principio a fin. Es válido en ciertos contextos, es válido en ciertas industrias donde hay muchos niveles y redundancia de seguridad, pero en la mayoría de los proyectos de tecnología esto puede llegar a ser un tema complejo. Y es así que la metodología tradicional evoluciona en metodologías por etapas. Nuevamente, en la metodología por etapas, yo cumplo con todo, cumplo con el alcance del proyecto, pero lo voy segmentando en diferentes partes. Esas diferentes partes, siempre y cuando la parte corresponda a áreas que se llaman homogéneas. Léase todas las etapas correspondientes a cada una de las áreas o partes de esta tecnología. Si esto lo quiero ver en algo tangible, como si fuera la industria automotriz, bueno, primero en vez de pensar el auto de principio a fin, lo separo en etapas. Una etapa relacionada con el chasis, relacionado con la mecánica, otro relacionado con la parte eléctrica, relacionado con la parte de seguridad, otra con la parte eléctrica y así con todo lo que corresponda. El proyecto lo cumplo entero, el alcance lo cumplo entero con todas las metodologías, solo que en vez de pensar el auto de principio a fin como un gran proyecto, lo pienso en cada una de las etapas. La evolución en tecnología, y es lo que habitualmente se compara, es entender la diferencia en decir, y esto se llama, y esto lo aclaro porque lo van a escuchar ahí en el mercado y van a decir, no, metodología tradicional es metodología cascada, y te van a decir waterfall, está perfecto, es cascada en inglés, pero la diferencia es que yo en vez de estar pensando etapas o estar pensando proyecto entero, lo que hoy se llama metodología tradicional es esta metodología cascada. ¿Qué hace? Que quede claro. Es una secuencia lineal de fases que se van segmentando y que empiezan a incorporar este concepto de entregables que está por acá. Y la idea principal de todo esto es que las fases de esta metodología por etapas estén claramente definidas. Entonces, una vez que yo tengo, por ejemplo, todos los requerimientos de lo que el sistema va a hacer, de lo que no va a hacer, alcance o no alcance, una vez que eso está definido de principio a fin, avanzo con las etapas siguientes. A esto se lo llama, a la metodología cascada, se la va a llamar coloquialmente en el mercado metodología tradicional. Sepan que no es así. En la industria aeronáutica, yo no pienso el avioncito en cada fase o en cada etapa, pienso el avioncito en la totalidad. Tengo que planificar antes de hacer algún tipo de inversión, y esto también que quede claro, porque es un tema por la inversión de plata que necesito, y los sistemas de cómputo basados en conocimiento han acelerado mucho este proceso. Por más que yo divida el trabajo en un gran equipo de ingenieros y de diseñadores, yo pienso el avión en la totalidad, no en la turbina y después en la rueda y después en la insonorización de cabina. Tengo que pensar el avión en su totalidad, por ende es lo que se llama lo tradicional. Vamos acá. Ahora, cada metodología, como les decía, plantea una mejora sobre la inmediata anterior. La metodología espiral nos trajo a la vida un concepto particular que se usa en todas las demás metodologías, y es que la metodología espiral introduce lo que se llama el prototipo. Antes de desarrollar un sistema y saber si me va a gustar o no me va a gustar, o la tecnología que sea, no el sistema, la tecnología que sea, primero genera un prototipo. Ese prototipo puede que sea funcional o no funcional, es decir, ver si funciona o no funciona, si opera o hace lo que dice, pero antes de lanzar un producto al mercado o de embarcarme, lo primero que voy a pedir es un prototipo. ¿Me podés poner un prototipo limitado? Ese prototipo limitado se usa mucho en todo lo que es incorporación de tecnología, principalmente porque ese prototipo, a los que tienen que tomar decisiones, y básicamente, y esto charlamos mañana, aprobar o desaprobar ese prototipo o esa tecnología, es mucho más fácil de demostrar lo que la tecnología hace con un prototipo. Por ejemplo, si yo quiero mostrar un sistema de facturación y no saben si les va a servir, les armo el prototipo. Muchas de las
de los frameworks de trabajo, esto lo ofrecen en forma automática, te arma un prototipo que te muestra cómo es todo el proceso, pero que obviamente cuando le digas facturar, no te va a emitir el PDF, no te va a mandar la factura electrónica, no se va a comunicar con la FIP, no te va a generar el movimiento contable, porque la idea era que en el prototipo vos puedas ver lo que históricamente se llamaba look and feel, cómo se ve y cómo se experimenta o cómo se siente el interactuar con esa tecnología. Nuevamente, esta metodología espiral es una evolución de la metodología cascada. Esta metodología espiral evolucionó en las que se llaman metodologías incrementales. Incremental viene de subir algo. Esto significa que con cada prototipo, con cada vuelta de la espiral, cada vuelta de desarrollo tecnológico de esa espiral le va agregando funcionalidades. Algunos sistemas permiten esto. Hay otras tecnologías que no lo permiten. Nuevamente, si yo soy el sistema de, vamos a citarlo de vuelta, manejan metodologías ágiles. Si yo soy el sistema de Mercado Pago, a mí no me sirve la metodología incremental, porque la idea de poder utilizar determinada plataforma implica que tengo que poder realizar la funcionalidad completa. Puede que incrementalmente, y hasta si se quiere por juego de palabras, pueda incorporar funcionalidades y prometerte, ahora después hablamos de Scrum, te pueda prometer funcionalidades y decir, esto va a estar listo para la semana que viene, tal funcionalidad está en 2 semanas, tal funcionalidad va a depender de la aprobación del entregable de la semana pasada, no me tengo que olvidar de hablar del entregable con ustedes, va a depender del entregable correspondiente y recién que ese entregable esté aprobado, recién podemos lanzar la próxima actualización y etcétera. Algunas veces sirve. En otros casos, esto no es en principio posible. Antes de avanzar, que me lo olvidé por ahí, ¿qué es el entregable? El entregable es una castellanización bastante certera, llamémosle, de la palabra en inglés que es deliverable, que básicamente se podría traducir como entregable. ¿Por qué es esto? Porque a medida que se va avanzando, y esto, ¿dónde lo tengo acá? El Gantt. En este Gantt, cuando les decía el lunes, me da la idea de dónde estoy, pero no me da idea de prelación, no me da idea de secuencias, no me da idea de prerequisitos. El entregable es un documento o alguna manifestación, llamémosle, a medida que voy aceptando el proyecto, una manifestación que me diga que tal etapa de desarrollo o tal funcionalidad fue aceptada o no. En principio, para que lo veamos en forma comparativa, cada entregable me va dando la idea de que se aceptó lo que se realizó hasta ese momento. Nuevamente, no pensemos el gran entregable como que toda la etapa o todas las fases o todos los desarrollos o cada nueva cosa incremental fue aceptada. El entregable es un entregable individual. Por ejemplo, si yo estoy haciendo el desarrollo de los sistemas y tengo que cumplir con la priorización de la lista, en algún momento nos tenemos que juntar todos los que formemos parte de la priorización y decir, ok, mira, esta es la lista final. Esto, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, entonces, ahora esto con plataformas como Jira, Trello y demás es un chiste hacerlo esto electrónicamente. Antes tenía que andar mandando correo electrónico y acordándote de copiar a todas las personas que estaban involucradas en todo esto. Pero una vez que nos pusimos de acuerdo a través de alguna plataforma electrónica, a todos nos llega la notificación de que tenemos que prestar conformidad. Si todos prestamos conformidad, 5, 6, 10, los que sean, 150 personas, no interesa, si todos prestamos conformidad, damos por cerrada esa etapa anterior o ese desarrollo anterior y efectivamente tenemos el entregable. Ahora, lo digo hoy, lo refuerzo mañana. Si a ustedes, eh, como me gusta decir a mí, en esto que voy a transmitir a mí no me va la vida. Tomen la decisión que quieran. Lo que sí me quiero quedar desde el punto de vista intelectual en que esto lo transmití y obviamente cada uno es libre de decidir como le venga en gana. Pero me quiero quedar con la tranquilidad digamos, intelectual de que lo dije y para que quede grabado para la posteridad. Si ustedes en algún momento tienen que dar la conformidad de algún entregable o algún tipo de decisión en la cual a ustedes le piden la conformidad de algo
Eso se llama técnicamente sign off. Sign off, mañana lo charlamos más en detalle. Mi mejor recomendación académicamente es que si ustedes tienen que dar la conformidad, verifiquen lo que tengan que hacer antes de dar la conformidad. No firmen como si fuera un formulario porque sí, o porque, no sé, te están apurando, o porque te meten presión. Resistan eso de cualquier forma, porque si ese entregable requiere de tu conformidad y esa conformidad, si vos no lo verificaste, después te termina impactando en tu trabajo diario, yo nuevamente quiero recomendarte intelectualmente que hagas lo mejor posible. Nuevamente, no me va la vida, no me impacta a mí en lo personal, ni en lo profesional, ni nada. Simplemente, cuando vayan a dar conformidad de algo, vayan a aceptar un entregable, tengan en cuenta de cumplir con que ese entregable, verifiquen, digo, que ese entregable cumpla con lo que ustedes requieren o con lo que se dice que va a cumplir. Entonces, yendo nuevamente para acá, aparecen las metodologías ágiles. La forma de trabajo es distinta en todas las demás metodologías excepto en la ágil. Lo digo por experiencia. Cuando estaba trabajando en el banco era toda una metodología por etapas. En uno de los proyectos del Estado, en uno de los proyectos del Estado, que no voy a decir para que no quede registrado acá, mañana se lo digo en vivo y en directo, en uno de los proyectos en los cuales me tocó trabajar, había metodología espiral. En uno. Pero en este proyecto que ustedes ven en el Gantt, la forma de gestionar era por medio de metodologías ágiles. Pero no como corresponde. Voy a hablar ahora de lo que es el deber ser y lo que efectivamente ocurre. Primero, la idea principal de las metodologías ágiles es ser más eficiente en los cuatro ejes: en el alcance, en el costo, en el tiempo y en la calidad. Pero hay un pequeño problema. Si bien yo quiero minimizar la incertidumbre, ¿sí? Se hacen ciclos cortos. Idealmente esos ciclos cortos se van a llamar sprints. Necesariamente, cada uno de esos ciclos cortos va a tener una reunión que se vaya a realizar en forma diaria, y de hecho se lo va a llamar el daily meeting, la reunión diaria, que siempre se hace en la segunda media hora del inicio del horario, no en la primera, porque en la primera está todo el mundo aterrizando, se le da cierta, ¿cómo decir? Como los que vienen tarde a la clase, de paso pego el palito, los que vienen tarde a la clase, se le da cierta tolerancia y demás, con lo cual, si el horario de trabajo es de 9 a 18, la daily nunca se hace a las 9 de la mañana porque pasan cosas, como suele decirse por ahí. Entonces, la daily habitualmente se hace en la segunda media hora. Depende la, ¿cómo decir?, profesionalización que tenga la organización. Esto puede funcionar bien o puede funcionar mal, pero en ese daily, todas las áreas que forman parte del proyecto de tecnología tienen que decir básicamente tres cosas: ¿qué hicieron ayer? ¿Qué están haciendo hoy? Y los inconvenientes que tienen. ¿Por qué? ¿Qué hicieron ayer? Porque si yo te digo, hoy voy a hablar de la metodología Scrum, esto es lo que yo te tendría que haber dicho ayer. Hoy a la mañana, cuando venga, y mañana tendría que decir, bueno, ayer a la tarde hablamos de las metodologías ágiles, con lo cual debería confirmar que lo que tenía planificado es lo que efectivamente ejecuté. Con lo cual aparece eso del planeamiento y la ejecución. Ahora, lo que voy a hacer hoy es a qué voy a dedicar el resto de mi día. Nuevamente, si sabemos que se planifica a razón de 8 horas por día, 40 a la semana, 160 al mes, ya hay media hora de trabajo que está destinada pura y exclusivamente a la reunión. Ahora hablamos de control y monitoreo. Entonces, está destinado a la reunión. Nuevamente, eso es para manifestar. Como todas las personas tienen que todas las personas del equipo de trabajo, independientemente de su jerarquía, tienen que decir qué están haciendo en ese proyecto al día de hoy, lo que hicieron y los problemas que eventualmente pueden tener, o lo que les quedó pendiente, el backlog y demás. Esas reuniones, a pesar de que la mayoría de las veces, hoy digo con los medios virtuales, se hacen en forma virtual, esas reuniones cuando a uno le toca hablar, le suelen llamar el famoso stand-up. No que están haciendo un ejercicio stand-upero ni nada por el estilo. Lo que se estilaba era
cuando las reuniones eran presenciales, la pandemia esto lo cambió y lo mejoró a mi criterio, pero vos te tenías que ir a la sala de reunión o en la propia sala de proyectos, si era así lo que correspondía, y cuando te tocaba hablar, te ponías de pie y decías lo que te correspondía. En este proyecto que está acá, mañana lo detallo, en este proyecto del Gantt, a mí durante 8 meses, fíjense que recién cuando vienen acá las pruebas funcionales, todo eso que está ahí, durante 8 meses yo no tuve que hacer absolutamente nada. Representaba al área de seguridad informática y durante 8 meses, que todos se me mataban de risa, durante 8 meses dije seguridad informática sin novedad. Porque como lo mío era el track de seguridad y el track de seguridad todavía no estaba desarrollado, durante todos estos pasos que están por acá, yo no tenía laburo real que hacer, no tenía nada que hacer, no tenía trabajo real que hacer, porque simplemente era formar parte del equipo. Entonces, durante 8 meses dije seguridad informática sin novedad. Y esto, bueno, con lo que eso terminó implicando. Ahora, me fui del acá. ¿Cuál es la idea de las metodologías ágiles? Está también en el imaginario que las metodologías ágiles, hasta, de nuevo, hasta si se quiere, por la connotación que tiene la palabra, que las metodologías ágiles son más económicas que todas las anteriores. La respuesta es ni, pero va a ser más económica, va a ser más barata si yo no tengo muchas variaciones a lo largo del proceso, si la incertidumbre y lo que planifico no cambia tanto. Ahora, si cambia la incertidumbre, si tengo inconvenientes, si hay elementos que, ¿cómo decir?, de alguna forma no corresponden con lo que está planificado y se toman decisiones después de que se inició el sprint, el costo de, en tecnología es importante, el costo del reproceso hace que la metodología ágil casualmente no sea la más barata. Siempre me gusta hacer este ejemplo. Supongamos que ustedes están alquilando algún un departamento personal para ir a vivir y cuando entran al departamento le dicen, uy, che, me parece que no está tan luminoso como me decía, pero decidís alquilarlo, contratás a algún pintor y le decís, mira, como la verdad es que no sé si esto va a ser así, le digo al pintor, dale 2 manos de pintura, todas color blanco, que sea tipo hospital. Vas, ningún problema, el pintor ya termina su trabajo y te llama y dice, venga, verifíquelo, deme la conformidad, págueme que me voy. Cuando entras ahí justo es un día archiluminoso y te das cuenta que quedas ciego de tan blanca que son las paredes. Y decís, pero no podríamos en vez de hacer este blanco, bajarlo que sea un blanco tiza. El pintor te va a decir, yo vivo de mover el pincelito. ¿Sabés qué? Ningún problema, comprame la pintura o la compro yo, después te paso la facturación correspondiente y el pintor va y te da una mano de pintura blanco tiza para que sea un poquito, sea blanco pero más claro. Después te das cuenta que cuando entras en el dormitorio, el blanco te sigue pareciendo un hospital y decís, ¿sabes qué? Me gustaría que sea amarillo patito. Entonces pedí que las paredes sean amarillo patito. El pintor hace todo eso. Cuando volvés a verificar, entras en el dormitorio y te das cuenta que el amarillo patito no te gusta. Te gustaría que tuviera una franja gris, porque el techo es muy alto, que tuviera una franja gris, cosa que el techo no parezca tan alto, para que desde el punto de vista de la ilusión visual, te parezca que no es un departamento con techo tan alto. Si vos hubieras planificado hacer todo esto del momento cero y lo ejecutás como tal, el pintor labura una sola vez. Pero hasta ahora, en una metodología ágil, cuando no tenés en claro para qué lugar vas y le vas haciendo cambios por el camino, que en las otras metodologías no se permitiría porque en una metodología tradicional yo no te voy a cambiar la turbina del avión, ¿eh? La turbina del avión es este modelo. Si no te gusta, tenemos que hacer el avión de vuelta. Entonces, mientras que en las otras metodologías se basa mucho en papel y se basa mucho en que esté todo predefinido antes de avanzar, como en la metodología ágil es todo, nuevamente, ágil, se va haciendo todo a medida que se van tomando las decisiones. Entonces, esta idea de que la metodología ágil es mucho más eficiente, en principio te podría decir ni, pero hay que tener algunas restricciones. El otro tema, hablo específicamente del tema del Scrum en sí, es que hay básicamente, ¿cómo decir?, roles predefinidos y hay cosas que se tienen que realizar particularmente. Entonces, en esta metodología, en todo lo que son las que llaman las ceremonias y demás,
tenés la revisión diaria, tenés que formar parte del sprint, tenés que hacer la retrospectiva, tenés que ir actualizando el backlog. Eh, es muy bueno porque te permite tener visibilidad de dónde estás parado, cosa que, por ejemplo, en el Gantt ese no se podía ver. Pero, por el otro lado, hay que tener en cuenta que esa visibilidad se tiene que mantener y que el Scrum muchas veces requiere mucho de mantenimiento. Nuevamente, a mayor complejidad de desarrollo tecnológico, es mayor la cantidad de decisiones que se tienen que tomar. ¿Qué más tengo? Perdón que me estoy excediendo. Ah, una cosa particular. Históricamente, históricamente, eh, no se requerían software de project management para gestionar los proyectos. No se requerían porque los proyectos en principio no tenían las complejidades que tienen al día de hoy. Pero podríamos decir que desde el año 2000 hasta esta parte hubo una explosión en todas las tecnologías y todo el software relacionado con la gestión de proyectos. De más está decir, em, no implica que ustedes como licenciados en administración tengan que saber de software de project management, porque yo no me voy a dedicar a eso y etcétera. Está perfecto, pero tengan en cuenta que lo más probable es que todas las empresas y todos aquellos que hacen o que hacen tecnología para desarrollar tecnologías que se van a utilizar en procesos, llamémosle ambiguamente, de gestión, todo eso lo van a ir registrando en software de project management. Probablemente te van a decir, toma una decisión y dame la conformidad, y te van a decir, te tenés que crear el usuario en Trello, si es que no te lo generan automáticamente. O tenés que cargar la novedad en el Jira. O cuando hablemos la semana que viene de todos los problemas que hay con la implementación, cuando tenés algún inconveniente o algo de seguridad, te van a decir, cargame el ticket. Y vos decís, pero cargar el ticket no existe. ¿Yo qué tengo que ver? Yo quiero tal cosa. Y sí, pero ¿sabes qué? No podés llamar a un call center, no podés mandar un correo electrónico a fulanito. Lo vas a tener que cargar el ticket, le vas a tener que dar seguimiento. Bueno, todo ese tipo de cosas, toda la tecnología que se usa para gestionar la tecnología no implica que te van a simplificar la vida, ni implican que tenés que enfocarte en este tipo de cosas, pero nuevamente, estos software de project management lo que hacen es gestionar los proyectos de tecnología, con la complejidad que sea. Lo digo, no tengo recuerdo exacto, pero todo esto que está acá en este, perdón, voy de vuelta, todo esto que está acá en este Gantt y en esa lista Moscow, cada lista Moscow, cada uno de los ítems que formaban parte de la lista Moscow, que eran casi 1000, esos 1000 eran tareas que estaban adentro del software de Project Management y cada uno tenía responsabilidad, y esto que quede claro, durante 8 meses no tuve trabajo real que hacer. Cuando llegó el momento en el cual tenía que configurar todos los usuarios de principio a fin, ¿cómo decirlo? Tuve que ir a trabajar sábado y domingo porque olvídense accesos remotos y cosas por el estilo. Entonces, era tal la complejidad que esto tenía y que yo tenía que ir no solamente haciendo la configuración, sino cerrando cada una de las etapas, porque al final del camino, una vez que está hecha toda la funcionalidad, terminaba todo en mi escritorio donde tenía que asignar el rol y el permiso correspondiente. De esto hablamos la semana que viene. Le tenía que asignar el rol y el permiso correspondiente a cada uno de los usuarios que va a estar utilizando en cada uno de los países y en cada una de las regiones la característica particular. Entonces, nuevamente, no puede que no necesiten software de, ¿dónde estoy acá? Software de project management, pero nuevamente esto es algo que habitualmente va a ser utilizado. ¿Qué hora estamos? 20:27, hay tiempo. ¿Qué pasa con una medida particular que hay para la gestión de los proyectos de tecnología? Y esto hay que entenderlo en por qué se crea esto y por qué es habitualmente utilizado. Ya no hay en Argentina, había históricamente una revista que era del grupo del cronista comercial que se llamaba Information Technology. Ya no existe una revista como tal porque el mercado tecnológico de Argentina dista de los buenos tiempos que tenía en su momento. Hay muchos que están trabajando para el exterior, pero en la revista esta Information Technology solían aparecer casos de negocio. Después por ahí subo alguna revista que esté perdida por ahí.
en algunos de esos casos de negocios con empresas de primera línea de Argentina, al margen de evaluar las funcionalidades y demás, se mostraba cómo se había liderado el proyecto. Entonces, en ese liderazgo de proyecto, una de las tantas cosas que se verificaba era el costo total de propiedad o el TCO. ¿Por qué se tiene que crear esto? Y hay que entenderlo comparado con el resto de las inversiones que una empresa puede hacer. La inversión en cualquier cosa es una inversión en principio tangible, excepto en el caso de las tecnologías de la información. Yo puedo saber y puedo hasta si se quiere hacer un presupuesto de, lo decía también con los chicos del otro curso, mi empresa habitualmente terceriza la distribución de los bienes que envía a sus clientes y se da cuenta que como están subiendo los costos, de alguna forma evalúa la posibilidad de incorporar una camioneta de distribución, lo que va a implicar que va a tener que contratar un chofer que no tiene al día de hoy, entonces decide evaluar si puede comprar una camioneta, decide si por cuánto tiempo lo va a utilizar, decide si le va a cobrar o le va a transmitir algo del flete al cliente o no. Tomo un montón de decisiones, pero esa inversión es tangible, porque yo sé lo que tengo que pagar de la camioneta, sé cuánto me va a implicar el salario del chofer, sé que de acuerdo a la cantidad de kilometraje que recorra va a gastar combustible, lubricante, le voy a tener que pagar seguro, patente, bla, 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 pero yo al principio, en principio digo, puedo saber cuánto cuesta incorporar una tecnología llamada camioneta. Esa camioneta cuesta tanto. 35 millones de pesos más lo que corresponda. Y yo podría, si se quiere presupuestar, hacer un cálculo temporal a futuro y decir, bueno, esta camioneta, ¿por cuánto tiempo la voy a utilizar? Porque en algún momento, con el uso, se va a desgastar y la voy a tener que reemplazar. Sé que contablemente le voy a tener que hacer la amortización correspondiente. Sé que en algún momento la camioneta va a estar tan vieja que no va a servir para nada y que va a ser más caro repararla que comprar una nueva, así que en algún momento voy a tener que planificar en mi horizonte que voy a tener que reemplazar camioneta vieja por una nueva camioneta. Si quiero dimensionar cuánto cuesta todo ese proyecto, incorporar camioneta, le puedo poner un número y lo puedo de alguna forma visibilizar. Con las tecnologías esto no ocurre. Porque de acuerdo a la plataforma que use, de acuerdo a si uso recursos propios o uso recursos tercerizados, a si uso algún tipo de facturación variable, después hablamos de licenciamiento mañana, o es una facturación variable o es una facturación fija, o es una facturación basada en consumo, perdón, o el mecanismo que sea, voy a poder de alguna forma establecer características, pero necesito colocarle un número. Cuando en este enunciado de por acá, ya no sé dónde estoy, acá, cuando acá decimos supera los parámetros y evaluarlos según parámetros financieros de la industria, ok, ¿contra qué lo comparo? No tengo plata ilimitada. Y es así que, vamos para acá, chácate, 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 ya ni me acuerdo dónde está, un segundo, creo que estaba por acá al final. Ah, es acá donde necesito saber cuánto cuesta la tecnología. Una camioneta con todo lo que corresponda por año puede costar 35 millones de pesos. ¿La tecnología cuánto? Cuando decimos por ahí, incorporar tecnología del ERP, líder de mercado, son $300.000 más lo que veremos mañana. Incorporar todos los servicios adicionales más el mantenimiento posterior, necesito ponerle un número. ¿Cuánto cuesta esto? Nuevamente, puede que ustedes no se dediquen al tema de la tecnología, pero que les van a pedir evaluar proyectos de este estilo por el simple hecho de ejercer la gestión y la administración de las organizaciones, te los doy como firmado en hoja en blanco. Es así que aparece un concepto que es el costo total de propiedad. El costo total de propiedad es una medida creada por una de las consultoras de mercado que se dedican a temas de tecnología e información que se llama Gartner. Acá tienen el original, el paper en español de ellos. No tengo fecha de cuándo es esto, pero es una medida que tiene unos cuantos años. Esta consultora Gartner es, perdón, del 2002, ahí lo tienen, del año 2002. Esta consultora Gartner es una de las más reconocidas en términos de tecnologías de información, al margen del costo total de propiedad, con lo cual, de alguna forma, estructuran cómo se tiene que eh,
considerar los costos que forman parte de un proyecto de tecnología. De la misma forma, la consultora Gartner hace una tipificación de proveedores de mercado. Básicamente ellos tienen que seguramente lo busquen por ahí, busquen para la industria tecnológica que les gusta, pongan cuadrante mágico Gartner y el nombre de la industria, y ahí les va a aparecer el último análisis donde esta consultora Gartner evalúa a todos los proveedores de tecnología que están en ese nicho de mercado y de alguna forma los clasifica y les pone una valoración en función a si son innovadores, si son tradicionales, si son baratos, si son caros. De alguna forma sirven para más o menos conocer algo. Supongamos que el día de mañana tienen que buscar proveedores de hosting en Argentina, probablemente, o proveedores de hosting a nivel internacional, probablemente van a poner cuadrante mágico Gartner, hosting internacional, y si hay algún estudio relacionado, te va a aparecer toda la información de acceso totalmente público, ¿no? Pero de vuelta, este costo total de propiedad parte de la base de consolidar en un valor la incorporación y tratar de ver el valor de esa incorporación a lo largo de la vida útil del proyecto. Ejemplo, ustedes, después de que se reciban, van a ejercer su profesión, relación de dependencia independiente, no viene el caso, pero van a ejercer su profesión en promedio entre los próximos 40 o 50 años. Estoy casi seguro que la mayoría de los que están acá no están estudiando licenciatura en administración para no ejercer, para cumplir con que quieren tener un título de la UBA. Está perfecto, pero nuevamente, lo más probable es que ustedes estén ejerciendo su profesión después de que estén recibidos. De la misma forma que siempre decimos, podemos saber cuánto nos cuesta la carrera hasta que te recibiste. La pregunta que viene es, ok, ¿cuántos años pensás ejercer? ¿10 años? ¿20, 30, 40, los que sean? Entonces, si yo estoy incorporando tecnología de la misma forma que ustedes se están formando, sabés que estás haciendo una inversión que se va a hacer redituable por los próximos 20, 30, 40 años. Cuando voy a incorporar tecnología, incorporo la tecnología, sé que lleva adelante una parte del proyecto en sí, lograr que esa tecnología se incorpore en la organización, y la pregunta que tengo que planificar es, ok, este esfuerzo que hago en el proyecto para que después lo utilice sin solución de continuidad, ¿qué horizonte planifico? Vamos mañana a responder algunas cosas de lo que son estándares de la industria. Creo que lo tengo por acá, que lo abrí con los chicos anteriores. Un segundo. Ahí está de vuelta el costo total. ¿Dónde está el business case? Acá. Esto lo tienen subido ustedes en el material, que es un caso de negocios. Vean esto en particular. Después lo chusmean, ¿eh? Pero vean esto en particular. Este proyecto implicaba invertir 3.273.000 dólares. Después de la implementación en los próximos 5 años, 1.347.000. Y descontado a valores actuales con la fórmula del BAN, me da una pérdida de 1.700.000. Esto es ilógico de llevar adelante, porque uno dice, che, pongo casi 4 millones, perdón, 5 millones de pesos, 4 millones y medio. Pongo 4 millones y medio de pesos y así todo, ¿quedo abajo un palo 700? Imagínate que colocas 4 millones y medio en un plazo fijo, y cuando te rescatás el plazo fijo, no solamente no tenés los 4 millones y medio, sino que seguís debiendo un palo 700. Y vos decís, che, esta es una inversión totalmente irredituable. Bueno, esa inversión en todo lo que es en todo lo que es la evaluación del proyecto no es solamente incorporar la tecnología, sino saber cuánto tiempo la voy a estar utilizando para entender cómo, entre tantas cosas, cómo es el compromiso financiero que mi organización tiene. Ese compromiso financiero que tiene la organización es en el horizonte de ejecución. Solo a modo de ejemplo, este proyecto siguió adelante porque era básicamente llevar todos los correos locales que estaban en cada una de las computadoras. Quizá no se acuerden, pero en su momento había correos que se instalaban con software que se instalaba en forma local, el famoso Outlook local, con la carpeta que estaba dando vueltas por ahí. Lo pasaron a que estuviera almacenado en la nube en el producto Office 365, en el que es el Office 365, perdón, Microsoft 365. Este proyecto, que empezó en el 2014, no en junio, lo empezaron en octubre,
y que en vez de ejecutarse durante 21 meses, terminó tardando 23 meses, perdón, un año, un mes antes, 23 meses, eh, ese proyecto y esa tecnología sigue estando en uso al día de hoy. Después de la ejecución de los 5 años, esto tendría que haber terminado, pongámosle, en el 2021, al día de hoy sigue estando en ejecución. ¿Por qué? Y porque una vez que uno elige tecnología, y como habitualmente se dice, cuando uno se casa con cierto proveedor de tecnología, es muy difícil divorciarse, y no es un juego de palabras. Si yo me voy por la plataforma de Microsoft, es muy difícil que pueda salir de ella, de idéntica forma que una vez que me acostumbré a la plataforma Windows, es muy difícil que me pueda salir, o en otros lugares donde se instala, porque es open source, se instalan las distribuciones del sistema operativo Linux y tengo tecnologías con Linux, es muy difícil poder cambiar. No imposible, pero tiene un costo de recambio muy importante. Entonces, este proyecto que iba a durar 5 meses de ejecución, básicamente hace casi 10 que está ejecutándose y muy probablemente no lo cambien nunca. Entonces, cuando yo necesito saber cómo se va a ejecutar ese proyecto a lo largo del tiempo, es que aparecen estas descripciones de el costo total de propiedad, que es de la consultora Gartner. Nuevamente es una de las consultoras reconocidas de mercado, de la misma forma que ustedes el día de mañana para diferentes áreas de negocios van a tener consultoras o van a saber de empresas especializadas que se dedican a, qué sé yo, gestión de capital humano, investigación de mercado, análisis de clientes. Van a tener diferentes consultoras o probablemente ustedes el día de mañana encuentren algún nicho donde van a ofrecer algún tipo de servicio de este tipo de cosas para la gestión de empresas. Bueno, el costo total de propiedad, donde lo tenía por acá, el costo total de propiedad básicamente es entender que hay costos fijos y costos variables, y que esos costos fijos y costos variables yo los puedo consolidar en un único valor que sirva como comparación. Por ejemplo, si yo digo, estaba tercerizando la logística y la estoy reemplazando por una camioneta de distribución, el costo de la logística, donde yo pago un canon por cada una de las distribuciones que hago, lo voy a tener que comparar en la totalidad de lo que puedo hacer con ese costo logístico, compararlo con la incorporación de la camioneta, más el personal, más el mantenimiento. Entonces voy a tener costos que van a estar relacionados con la tecnología que adquiero, y voy a tener costos que van a estar relacionados con el consumo de la tecnología. Yo me puedo comprar, vamos a pensarlo así, y lo digo acá que lo veo en mi estudio. La impresora que tengo en este momento la compré en el año 96. 30 años después, es una Hewlett Packard, era una impresora láser, costaba mucho en su momento, es un modelo que es técnicamente obsoleto, que, ¿cómo decir? Hewlett Packard ya no fabrica más, ni incluso fabrica el tóner, le tengo que poner la carcasa del tóner genérico. Esa impresora, 30 años después que ya no se fabrica, yo no la puedo comparar con una impresora nueva, porque nuevamente no tiene las mismas funcionalidades, pero de alguna forma sí puedo saber que si esa impresora sigue funcionando al día de hoy, el único costo que tiene, porque está archi amortizada, el único costo que tiene es el costo del reemplazo del tóner. Entonces, en esa lógica, cuando estoy haciendo la comparación a través del costo total de propiedad, la idea de toda esta comparación es que esa comparación entre los procesos y los proyectos y la tecnología que estoy incorporando, toda esa característica va de la mano de entender que son todos elementos que forman parte de la evaluación presupuestaria de un proyecto de tecnología. Nuevamente, de acuerdo a la complejidad del sistema, con esto prometo que cierro ya mismo, porque también me estoy quedando sin voz. De acuerdo a la complejidad que la tecnología tenga, muchas de las decisiones van a tener algún respaldo tecnológico, pero no piensen que ustedes van a poder, ¿cómo decir?, evitar participar de este tipo de cosas, porque nuevamente se va a esperar que ustedes tomen decisiones y ofrezcan opciones para decidir en términos de lo que es la gestión de la empresa con el componente tecnológico incluido.